Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Soy Alma Cristina, estudiante de la licenciatura en Educación en la Facultad de Ciencias de la Conducta y de la Universidad Autónoma del Estado de México. Este video es producto de una revisión documental sobre el tema Orientación en México, orígenes, consolidación y prácticas educativas, por lo cual mi compañero y colega Jafet apoyará en la explicación de la misma, no sin antes mencionar el equipo de trabajo con el que colaboramos para hacer el producto que servirá para la evaluación en parte del curso Orientación Alternativa en el sexto semestre de la licenciatura. Guadarrama Peralta Stephanie, Monroy Cedillo Carlos, Moreno García Jafet Abelardo, Sánchez Moreno Brenda y Sánchez Sánchez Alma Cristina. Gracias, Alma. Efectivamente, como lo has mencionado, en la unidad de aprendizaje de orientación alternativa, nos hemos dado la tarea de indagar sobre este tema. Y hay que decirlo, ¿por qué no? Esta exposición se realiza de esta forma a la distancia, dado el problema de salud pública y contingencia presente, derivado de la cepa COVID-19, que actualmente está pues afectando a la salud de muchos, ¿no? Y esto es a nivel mundial. Y bueno, que ha impedido a muchos como nosotros realizar actividades académicas de forma presencial. Es por ello que utilizamos este tipo de medios digitales. Así es, Jafet, como lo comentas, pues es esencialmente para salvaguardarnos y en este contexto quedarnos en casa. Pues comenzamos, Jafet, y primero decir que estos son los textos que consultamos para realizar este video. Para los que nos ven y escuchan, los links se los dejaremos en la descripción del video. Ok, para empezar presentamos los temas que abordaremos en la presentación, la cual está dividida en tres momentos. Dentro de esos tres momentos, el primer apartado son los orígenes, en el cual se abordarán las principales pautas que dieron origen a la orientación educativa. Nuestro segundo momento es la práctica orientadora y nuestro tercer momento es la formación del orientador educativo. Así es, Alma, de acuerdo. Entonces vamos a empezar y bueno, abordar este primer momento donde hablamos de orientación educativa. Hay que entender que la orientación educativa, como le dice la autora Ana Luz Pacheco, es un campo de estudio de la educación que se refiere al acompañamiento del sujeto, que le brinda la escuela. Y bueno, entender también que la orientación educativa no surge de la nada, sino que esta se da a partir de, bueno, los debates higiénico-pedagógicos, esto con el objetivo de la formación integral del sujeto, con base en tres ejes: lo personal, lo educativo o académico y lo profesional. Aquí es donde se toca la parte de la orientación vocacional. Y bueno, esto es iniciando con la primera parte del origen del término de orientación educativa, que como ya te lo explico, y se refiere sobre todo al acompañamiento y guía de un individuo. Entonces, por favor, avanzamos a la segunda parte y entramos en una parte como más histórica, vaya, sobre lo que es la orientación educativa. Retomamos esta etapa, es en una primera etapa, lo vamos a ver, ir desglosando, la etapa liberal nacionalista. Aquí, bueno, antes vamos a tener un antecedente del México colonial, pero vamos a revisar la etapa liberal nacionalista del 1701 a 1900. Posteriormente, bueno, este es todo el periodo que vamos a abarcar, ¿no? Y bueno, ahí veremos algunos otros datos interesantes. En el segundo momento va a ser el proceso de independencia a partir de 1810. Vamos a también aquí observar, junto con la Escuela Lancasteriana de 1823, una gran aportación de un personaje mexicano famoso que va a ser José María Luis Mora. Más adelante lo vamos a tocar más en profundidad. Y continuamos también en la parte de los congresos pedagógicos, hablando a partir de 1882 y el siglo XX y XXI, que es donde se llevan a cabo ciertas, bueno, congresos, como ya te lo menciono, y se toman decisiones en cuanto al destino, al futuro de la orientación educativa. Me hace favor pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar de la práctica
orientadora. Y aquí tenemos antecedentes históricos, como ya te lo mencionaba, Alma, de 1912, donde se realiza una primera encuesta educativa por el ingeniero Alberto J. Paní, en la que se utilizan conceptos propios de un orientador, como lo es guiar, ordenar, planear y, bueno, términos que más adelante igual vamos a empezar a observar, que sobre todo tienen que ver en cuanto a la observancia de las conductas y a la modificación de las mismas. De 1912 a 1914 se llevan a cabo los primeros congresos de educación verificados en México. Esto igual con el fin de asentar las bases de lo que va a ser tanto la orientación educativa como otros aspectos importantes que tiene la educación, ¿sí? De 1923, hace un momento mencioné esta fecha, y es cuando se funda el Instituto Nacional de Pedagogía, contando con el servicio de orientación profesional. Y este servicio de orientación profesional no es otra cosa más que esta parte de que en los estudios superiores existe ya la figura del orientador educativo. Como más adelante lo vamos a ver, se va a referir a la orientación en estos tres aspectos que ya te lo menciono, que es el profesional, laboral, social, lo educativo y lo personal. Para 1925, la organización del Departamento de Pedagogía e Higiene Mental. Para el 33, la UNAM se interesa por la orientación profesional y se organiza un primer ciclo de conferencias informativas con este tema, ¿no? Y con el objetivo de, pues, de planear un área de orientación educativa. Al 52, a partir de febrero de este año, la orientación se practica en las escuelas secundarias oficiales. Y bueno, igual, las características del orientador obviamente van a cambiar y van a ser diferentes para cada nivel educativo y cada necesidad de las instituciones a las que se lleva a el orientador. Al 56 se crea el Departamento de Orientación en Escuela Nacional Preparatoria. De igual forma, tiene diferentes características y funciones el orientador. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, y es aquí donde vamos a empezar a hablar de un primer antecedente que vamos a tener en México colonial. Y bueno, esta práctica principalmente obedece a lo que son las partes dogmáticas de la educación, vaya, no esencialmente a la razón ni al estudio de las ciencias, sino más bien, como lo retoman también, y me gustaría decirlo, taileritaba en la parte de modificación de conductas. Digo, esto ya surge, es más reciente, ¿no? Pero pues de alguna forma tiene base en esto, cuando el objetivo tiene que ser que el fin de los estudios y de todas nuestras operaciones es buscar en toda la honra y la gloria de Dios y la salvación de nuestras almas. ¿Qué queremos decir con esto? Como yo te lo comenté, es dogmatizar a la población y sobre todo que haya una obediencia, ¿verdad? Continuamos en la siguiente diapositiva, donde plasma que existe una propuesta de crear la carrera del institutor de la juventud. ¿Esto a qué se refiere? Pues van a ser de alguna forma los primeros maestros en educación básica, lo que ahora conocemos como educación básica. Van a ser aquellos que van a llevar la educación, van a llevar todo lo que es la parte académica, administrativa, y como que lo personal en este sentido se deja un poco de lado, ¿sí? Continuamos, por favor, Alma, y estamos observando en este primer punto ya de las etapas, va a ser la etapa liberal nacionalista. Bueno, a esta se le denomina así, dado que es pues todo un proceso bastante largo, ¿no? Es un momento, ya te lo empezaba a comentar, se le denomina esta etapa porque representa la génesis de la orientación educativa informal y contemporánea. Aquí ya se empieza a hablar como, no tanto el término de orientación educativa, pero sí un poco de la figura que más adelante vendría a ser el orientador. Avanzamos y vemos el segundo punto, durante el proceso de la independencia. Sabemos que el proceso de la independencia mexicana, pues, trae bastantes cambios, ¿no? Sobre todo en la parte geopolítica, ¿no? Hoy vemos un México más reducido geográficamente al México de 1810. Bueno, este movimiento de independencia trae consigo una concepción diferente de la educación, y es evidente, ¿no? Ya vemos un México
que se quiere liberar de ciertos dogmas, pero sobre todo de un gobierno, ¿no? Y sabemos obviamente que el gobierno interviene bastante en la educación, donde México surge un nuevo esquema para la educación con estos tres puntos esenciales, ¿no? El primer punto sería el desarrollo de las relaciones capitalistas de producción, es decir, la educación se debe enfocar en la parte de la producción, más, no en la generación del pensamiento lógico. En un segundo punto va a ser la consumación del proceso de integración nacional, es decir, generar identidad nacional bajo los símbolos patrios y bueno, ya tenemos en este contexto del proceso de independencia un primer símbolo, ¿no? Que sería la bandera del ejército trigarante, bueno, como dato histórico. Y el tercer punto sería la independencia política del país, es decir, el nacimiento de la nación mexicana. Como ya te lo comento, pues es todo un proceso bastante largo, ¿no? Y que se da del 16 de septiembre de 1810 al, bueno, pues más adelante a 1821 y, y así va a dar este proceso de el logro de la independencia. Ahora, en un tercer punto, cuando hablamos de la escuela lancasteriana, ¿a qué nos suena, hermano? Suena, pues esencialmente a la modificación de conductas, tienes que estar sentado, tienes que estar alineado, al maestro es el que lo sabe todo, pero hay también en este sistema lancasteriano algunos estudiantes que saben más que los demás. Entonces, pues este sistema lancasteriano se refiere a que el maestro asesora a los que están más avanzados, estos avanzados educan a los que vienen atrás y así sucesivamente. ¿Esto por qué? Como lo vimos en el punto A de la diapositiva anterior, es el desarrollo de las relaciones capitalistas de producción. Y este sistema lancasteriano, pues refleja eso, el querer educar a las masas para pues lograr una mayor producción y así aumentar el capital. Es decir, que cada niño debe tener algo que hacer en cada momento y una razón para hacerlo. Lo dice aquí en la diapositiva. Y bueno, como te lo digo, las condiciones del país en este momento pues son idóneas para que se dé, para que se adopte este modelo de educación. Continuamos y vemos la primera práctica orientadora en México, que lo mencionamos un momento, con José María Luis Mora, cuando promulga los tres principios que animan a la reforma de la instrucción pública en octubre de 1833. Y bueno, este personaje ya, como lo vemos la fecha, ya es un personaje nacional, por así decirlo, porque ya surge sus ideas desde la consolidación del nuevo México libre, de la Nueva España en ese entonces. Y la proposición que él hace se basa en estos tres ejes. El primero es destruir cuanto era inútil o perjudicial a la educación y la enseñanza. El segundo punto es establecer la conformidad con las necesidades determinadas por el nuevo Estado social. ¿Esto qué quiere decir? Es que la educación se debe pues ya contextualizar a un México independiente y libre ideológicamente y políticamente. Y un tercer punto es difundir entre las masas los medios más precisos e indispensables para aprender, como lo fue el sistema lancasteriano que anteriormente vimos. Ahora bien, en un cuarto punto, Alma, tenemos los congresos higiénicos pedagógicos, donde pues obviamente asisten médicos, enfermeras y bueno, esencialmente profesionistas en el área de la salud. También vemos presencia de psicólogos que ya existen en ese momento y cierta presencia también de pedagogos, ¿no? Y estos congresos higiénico-pedagógicos van a servir para rescatar las cuestiones importantes de su momento, que va a ser la salud pública, la higiene personal, los tipos de construcción de la misma higiene personal y sobre todo el cuidado, ¿no? Y también pues se va a tocar en parte de la instrucción y bueno, ya vemos que hoy incluso los médicos se especializan en esta parte de atención y educación de salud, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva donde vamos a observar un contexto, bueno, un México ante un contexto internacional donde observamos que mientras en Europa se estudiaba la microbiología
y desarrollaba con intensidad búsqueda para eliminar los agentes patógenos, perdón, descubiertos por Pasteur. En México más bien se busca avanzar en la medicina como un elemento que ayude más bien a las necesidades del contexto. Evidentemente las necesidades de Europa no van a ser las mismas del Nuevo México, pues sí, atacado por dos grandes movimientos que van a ser la independencia y a este punto la Revolución Mexicana. Hay que tener en cuenta también que México pues ha sido visto por los países latinoamericanos como el líder, vaya, de entre ellos, el que ha de alguna forma pues dirigido la forma de algunas direcciones en cuestión de la ciencia, la medicina y también en parte sobre la pedagogía. Bueno, en este tiempo, claro, hoy podríamos ver otro contexto. Avanzamos y vemos los acuerdos a los que llegan en este nuevo contexto, hablando de los congresos higiénicos pedagógicos. Y bueno, este primer punto nos habla más específicamente como de la parte de infraestructura y estructural de las nuevas escuelas mexicanas, ¿no? Para este momento, claro, donde dice que los edificios escolares y las salas de clase deben estar convenientemente orientados, es decir, cada salón tiene un pizarrón. Obviamente los pupitres o bueno, las mesabancos en este momento deben estar orientados, bien alineados, para que todos den a la vista del maestro. Vemos también en estos primeros salones lo que son las llamadas plataformas, donde el maestro se sube a exponer su clase y pues él es el que lo sabe todo, él es el que habla. Pero hay que tomar en cuenta también los siguientes tres aspectos, ¿no? El segundo sería, como ya lo mencioné, los mesabancos deben ser binarios con respaldo, descanso para los pies y caja para guardar los libros. El tercer punto, el tamaño de las letras de los libros de texto. Este punto es muy importante ya que obviamente no iba a ser el mismo tamaño de letra de los libros de educación superior a los de que están iniciando, vaya, en educación primaria o preescolar. Bueno, preescolar no había, pero sí la primaria. Y bueno, el último punto va a ser el método de enseñanza que conviene adoptar, es el que propone cultivar todas las facultades físicas, intelectuales y morales del niño. Es decir, todavía tomamos una parte de la modificación de las conductas, sí, pero ya más enfocado a su contexto y sociales. Avanzamos y vemos en un quinto punto donde vamos a estar hablando sobre el siglo XX y XXI, que pues más bien pues es el resumen, ¿no? De todo lo que sucede, lo que hablamos en los congresos higiénicos pedagógicos y ya que fueron un referente considerando que estos se encontraban enfocados en la vigilancia médica y pedagógica, como ya lo comenté, sobre todo en la orientación de la salud pública, los cuidados personales. Y bueno, aquí en este siglo XX y XXI es donde se logra, pues de alguna forma, concebir el contexto de orientación educativa y, bueno, aplicar algunos de los conceptos que ya habíamos visto sobre planeación, organización y demás, ¿no? Avanzamos y vemos en este cuadro una reconstrucción de las prácticas orientadoras, donde existen dos tipos de orientación educativa y, bueno, va a ser la orientación educativa curricular o formal, que esta obviamente frecuentemente es utilizada por orientadores interesados en la historia de su campo profesional. Tiene como objetivos organizar el sistema educativo nacional, imprimirle una nueva ideología, vincularlo con las necesidades productivas del país para su modernización y desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Es la parte rigurosa de la orientación educativa. Si vemos actualmente, aún existen este tipo de modelos y bueno, obviamente se van a seguir dando por aquellos orientadores que estén interesados en la parte curricular o formal, ¿no? Y bueno, actualmente para contextualizar y para dar un ejemplo, existe el manual del orientador, el, el, este, el manual para la orientación en educación media superior y bueno, les pondré los links y los nombres
de estos documentos en la descripción del video para continuar. Bueno, y la otra orientación educativa es la incidental, que está más bien, yo lo ejemplificaba contigo, Alma, se refiere más bien a la parte del, como por así decirlo, del currículum oculto, que es más bien sobre la práctica que se da, ¿no? De la orientación, de la guía, del hablar con el orientador y pues que él te pueda instruir en tu toma de decisiones. Avanzamos, Alma, ya a este tercer momento, donde vamos a hablar de la formación del orientador educativo. Y bueno, en esta última parte ya vamos a empezar a hablar más de las funciones, las características del orientador y bueno, vamos a ver como un perfil, por así decirlo. No hablar de un programa educativo que sea el idóneo para ejercer la orientación, pero sí de las características, parte de la ética y las funciones que debe tener un orientador. Lo vamos a ver igual más adelante desglosado por nivel educativo. Pero bueno, para empezar, estos tres puntos son muy importantes, que es relacionar la teoría con la práctica, es lo que debe hacer el orientador. No va a ser lo mismo, más bien tendría que ser lo mismo lo que está en la literatura con la práctica que él ejerza. Esto también tiene que ver con parte de la ética profesional del orientador. El segundo punto, defender los derechos de los jóvenes a una educación de calidad y el diálogo sobre todo. Y por último es el acompañamiento con la forma de resolución de los conflictos, que igual es una función del orientador en cualquiera de los niveles educativos. Avanzamos, Alma, y estamos aquí en esta diapositiva viendo las funciones básicas de un orientador, aquí ya como generalmente, ¿no? Y bueno, vamos a ver que las funciones es la función diagnóstica. Esta trata la valoración y el diagnóstico de las necesidades del sujeto para posibilitar su autoconocimiento y el desarrollo de su proyecto de vida. En un segundo punto vamos a ver la función de ayuda. Esta engloba tareas de asesoramiento y el consejo personal, la formación en la búsqueda y utilización de la información, la ayuda en el proceso de toma de decisiones y el apoyo en el desarrollo del proyecto de vida. La función de planificación se refiere a la organización y coordinación de la intervención. A través de esta intervención, cabe aclarar, bueno, participan los programas educativos con especial atención en los contextos donde se desarrollan los agentes educativos implicados, los recursos, las actividades consideradas y pues bueno, todo lo que tenga que ver en esta parte tiene que idear y que organizar el orientador para la práctica de la orientación educativa. ¿Sí? Y bueno, también tiene que evaluar e investigar. Bueno, esto es parte de la propia acción orientadora. Y bueno, con esto se afronta la evaluación en el nivel global y específico. Se informa de las investigaciones más relevantes y se utilizan las conclusiones de estas en la práctica orientadora. Se investiga sobre la propia intervención orientadora y obviamente pues se lleva a la práctica todo lo que se aprende a través de esta investigación que el orientador está obligado a hacer. Y bueno, avanzamos y vemos también las competencias básicas del orientador, que básicamente son estas: desarrollar, planear, participar, asistir, colaborar. Desarrollar planes de trabajo adecuados al contexto. Planear todo lo que ya vimos, lo que es organizar, coordinación e intervenciones a través de participación, como es la tercera competencia, participar en todos los eventos, asistir a cursos, a todo lo que tenga que relacionarse con el desarrollo integral del joven orientado y colaborar con los padres de familia, con los docentes y con los administrativos, pues para llevar de mejor forma el programa de orientación educativa. Continuamos con la parte de las funciones del orientador según el nivel educativo, como ya lo venía comentando. Al hablar del nivel básico, bueno, tenemos que en secundaria es el primer acercamiento que tenemos con los orientadores. Y en este primer momento vemos que el orientador tiene la función de elaborar su plan de anual de actividades.
Sabemos que en secundaria todavía se utiliza, bueno, los cursos son anuales, primero, segundo y tercer grado de secundaria. El segundo punto es coordinar con los maestros. Esto, de igual forma, es parte de las competencias que tiene que tener, de planear y coordinar. El tercero es establecer comunicación. Establecer comunicación no solo orientador alumno, sino orientador maestro, orientador padre de familia y orientador alumno, alumno, maestro y bueno, en general, ¿no? Toda la comunicación para igual llevar una sana convivencia, vaya. Prever de todos los materiales necesarios que el orientador requiera al llevar su currículum de secundaria. Realizar estudios y análisis, como ya lo habíamos platicado, esto es parte de la función de investigación y evaluación. Aprovechar los elementos que tiene a su favor para llevar a cabo de mejor manera la práctica orientadora. Colaborar en la aplicación de la prueba de exploración. Esto en la parte donde se realiza estudio socioeconómico o estudio familiar y bueno, de necesidades personales. Participar en todas las actividades que tengan dentro de la institución o fuera de la institución, pero en las que participen los jóvenes orientados. Pasando al siguiente punto, que es el nivel medio superior. Y bueno, aquí, bueno, ya tenemos esta parte de que el orientador tiene la obligación, bueno, más bien la función de conocer el currículum del bachillerato general. Como lo comentaba en los links, en la descripción, perdón, voy a poner los links de algunos documentos que sustentan esta parte, ¿no? Y sobre todo también del papel del orientador en el bachillerato general. Son documentos oficiales publicados en el diario oficial de la Federación del año pasado, vigentes al día de hoy, 10 de junio del 2020. El tercer punto es desarrollar actividades en los tres niveles de atención. Como ya recordarás, los tres niveles de atención es en lo personal, en lo educativo, en lo profesional y bueno, en la parte, ahora sí ya en el nivel superior, de orientación vocacional, que es cuando tenemos que el individuo, pues, algunos, pues sí, todavía aspiran al al estudio de un currículum de educación superior. Y ya, bueno, para terminar en el nivel superior, las funciones del orientador se limitan a estas cinco, ¿no? Que es en lo académico, a la revisión de, pues sí, de todo su historial académico, si tiene materias reprobadas, bueno, ya sabes, ¿no? Es un rollo también como más de cuantitativo, calificaciones y bueno, también si requiere de ayuda especial para algunas unidades de aprendizaje o materias que se le dificulten. En lo profesional es el saber orientar pues sí, su currículum para lograr un perfil profesional que le permita insertarse al campo laboral. En lo personal, pues aquí tenemos esta parte y también está presente en los tres niveles. De hecho, es el acercamiento con el orientador, el que tú llegues y le platiques las situaciones personales y pues él te oriente con base en su experiencia y sus vivencias, ¿no? Es una suerte de psicólogo, por así decirlo. En lo social, de igual forma, es esta parte de llevar tus relaciones sociales y la forma en la que te desenvuelves con tus compañeros, maestros y, bueno, en general con todos los que convives, ¿no? Y la parte administrativa, que es de mantener tu perfil socioeconómico completo, el estar actualizando datos, seguro social, deudas, te mantiene al tanto con las becas que, que surgen y pues todo el proceso administrativo que conlleva. Pues bueno, Alma, no me queda más que decir en las conclusiones, más que pues el papel del orientador, pues sí se ve muy importante en los tres niveles educativos, ¿no? Y como ya lo vimos, y bueno, ha sido una persona, un perfil profesional muy atareado y poco estudiado, ¿no? Poco apreciado, tanto por el sistema como por a veces nosotros los estudiantes, ¿no?
Pues sí, Pues bueno, como lo mencionas, lo vimos dentro de las pláticas que hemos tenido con nuestro profesor y con los orientadores que nos han brindado su tiempo. No existe como tal la plaza para orientador. Rara vez es donde se encuentra o donde se les paga de acuerdo a las funciones que ellos realizan. Entonces, sí es importante conocer el trabajo que ellos realizan y cuál ha sido su paso en la historia, porque pues muchos no conocíamos realmente cómo es que la orientación llegó a México. sí, lo comentaba a modo de broma el maestro, que fue primero el Big Bang y luego la orientación o cómo surge, ¿no? Y bueno, creo que buscamos en esta presentación aclarar esta parte, ¿no? Pasamos por favor a la siguiente diapositiva, bueno, la última diapositiva, que son las preguntas. Y bueno, estas preguntas se van a quedar para quienes nos están viendo y escuchando y pues sobre todo para reflexionar, ¿no? Lo hacemos, la última pregunta está hecha al contexto de los que principalmente nos van a estar viendo, ¿no? La tercera pregunta, ¿cómo pudiera intervenir el licenciado en educación en la práctica orientadora? Y se queda sobre todo para reflexión, para que nosotros también como futuros licenciados en educación sepamos pues cuáles son nuestras funciones, ¿no? Y si podemos o no intervenir en este proceso de orientación. Pues nada más que agradecer y pues dar por concluida esta conferencia. Gracias, Alma. De nada, Jafet. Agradecemos a Guadarrama Peralta Stephanie, encargada de la investigación y contribución dentro de la diapositiva, a Monroy Cedillo Carlos, dentro de la investigación de la línea del tiempo y las fechas ya mencionadas. Moreno García Jafet Abelardo, presentador de la presentación e investigador. Sánchez Moreno Brenda, investigadora de la información en los textos ya mencionados y diseño de la presentación. Sánchez Alma Cristina, presentadora de la presentación, diseño de la presentación e investigadora dentro de los textos ya mencionados.